25 concluye con que tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil, heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñedos y olivares y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Ese versículo habla de un espectro muy amplio de la bendición de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes quisieran tener la maravillosa oportunidad de recibir una bendición de esa magnitud de parte de Dios. Recibir lo que aquí se detalla, ¿cierto? Ciudades, de subir tierras, parcelas, de heredar casas. No sé cuántos de ustedes han recibido alguna herencia alguna vez. La mejor herencia, dice, pero heredar una casa, por ejemplo. Una vez dice, ¿yo qué le voy a dejar a mis hijos? También dice que recibieron cisternas hechas. Por ejemplo, cuando una persona quiere comprar una parcela, tal vez la parcela tiene un buen precio. El tema es, ¿hay agua o no hay agua en esa parcela? Y la Sandra con Rodrigo han estado construyendo en una parcela que adquirieron en Mayoco. Y resulta que el tema era de dónde sacar el agua. Pero siempre hay gente buena. Y el vecino del lado dijo, ¿sabe qué? No necesitan cavar una cisterna. Yo les ofrezco la mía. Úsenla, pongan ahí las bombas, qué sé yo, y saquen de ahí el agua. ¿Para qué van a hacer otro gasto? Si a 5 o 10 metros van a hacer otra cisterna, no tiene sentido. Qué bueno. Dijo, cuando tengamos que profundizarla más, allí conversamos. Pero en lo inmediato, instálense nomás. Ahí está el agua. 35 metros. Imagínense, 35 metros va la napa de agua. Pero eso es una bendición. Son millones. Y ellos encontraron estas parcelas con las cisternas ya cavadas. Estaban las viñas, yo no sé cuánto se demora, por ejemplo, si usted planta una parrita nueva, cuánto se demora en darle uva. Los olivares, cuánto se demora una plantación de olivos para que usted pueda realmente cosechar las aceitunas. Sin embargo, Dios se lo da todo listo. También dice, muchos árboles frutales. A veces uno hace la proyección. Tengo este paltito, ¿cierto? Que me costó 2.000 pesos en la feria, ¿cierto? Está bonito, pero está en una bolsita de tierra. De ahí a que ese arbolito me dé realmente una palta, no sé cuánto tiempo va a pasar. Pero sin embargo dice que el Señor les dio ya los árboles frutales. Por lo tanto dice, comieron, se saciaron y se deleitaron. Comer, saciarse y deleitarse en su gran bondad. Note esto, hermanos, hay 3 verbos aquí, son importantes. Comer, saciarse y deleitarse. Una cosa es comer y darse por satisfecho. A veces uno se organiza con el tema de la comida, se mide, pero otra cosa es saciarse. Es decir, que los platos queden allí con bastante comida que ya no pueden seguir porque ya están saciados. ¿Cierto? También está el tema de el otro alcance de esta bendición. Es el deleitarse. Hermanos, una cosa es poder comer, otra cosa es saciarse, pero otra cosa es deleitarse. Me refiero a que es bendición de Dios el deleitarnos, el disfrutar. ¿Cuánta gente tiene dinero pero no puede disfrutar? ¿Cuánta gente no tiene dinero pero sin embargo Dios le concede oportunidades de disfrutar, de descansar, de pasear, de recrearse? Eso es bendición de Dios, a eso me refiero yo. Nuestro hermano Luis Atabale y la Carolina
¿Dónde estuvieron ustedes? En la República Dominicana y en el... ¿Ah? Sí. Esa es bendición de Dios. Amén. Y nos alegramos y que el Señor les siga bendiciendo. Pero mire cómo reaccionan ellos. Versículo 26. Pareciera ser que la naturaleza humana nos llevaría a tener esta reciprocidad, este sentido de corresponder fielmente a lo que Dios nos da, pero sin embargo dice el versículo 25, pero 26, pero, y este pero lo va a encontrar más de una vez, pero te provocaron a ira. Provocar significa incitar, inducir, irritar, exasperar. Te provocaron a ira. ¿Qué significa eso? Que ellos mantuvieron una conducta sostenida de desobediencia a Dios. Usted conoció los niños chicos, estoy hablando de niños de 2 años, 3 años. Usted le dice, no haga eso, y él se queda allí. Y usted le dice, no lo haga, ¿cierto? Y él va y lo hace. Quiere saber qué pasa. ¿Qué tanta correspondencia hay entre énfasis, esa autoridad, y las consecuencias de desafiar esa autoridad? Es la naturaleza. Y el niño no sabe ni hablar, pero sin embargo no quiere someterse. Israel actuó de esa forma, provocando, dice, a ira. Es decir, una conducta sostenida de ver hasta cuándo Dios permite que yo siga viviendo así sin hacerme nada. Después dice, se rebelaron. Una cosa es provocar a ira, pero otra cosa es abiertamente rechazar la autoridad, desafiar la autoridad. Eso es rebeldía. Una vez leí en un libro acerca de la diferencia que hay entre desobediencia y rebeldía. Y en este texto se me aclaraba mucho. Decía, la desobediencia puede ser motivada por la debilidad, por la tentación. Pero la rebeldía es un desafío contra la autoridad. La desobediencia tiene que ver con la naturaleza humana, pero la rebeldía tiene que ver con el espíritu, más profundo. Qué terrible. Dice, no hay pecado más grave que la rebeldía. Rebelarse a la autoridad o rebelarse contra Dios. Es desafiarlo. Es tremendo. Y a veces, hermanos, no nos damos cuenta. Menospreciamos la autoridad, subestimamos la autoridad, desafiamos la autoridad, cuestionamos la autoridad. Y Romanos 13 dice que la autoridad es puesta por Dios. Y no hay autoridad sino de parte de Dios. Y el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Entonces, hermanos, ayúdanos, Señor. Hermanos, uno tiene que examinar sus actitudes con respecto a la autoridad. Porque aquí habla primero de que lo provocaron a ira. Es decir, desobediencia permanente, constante. Pero luego, rebeldía. Y es allí donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Quién es mi autoridad? ¿Quiénes son mis niveles de autoridad? Hemos distinguido por lo menos 3. Uno es la autoridad de la familia. La autoridad de la familia, la autoridad de mi padre, la autoridad de mi madre, la autoridad que yo tengo como papá, la autoridad que tengo yo como esposo. Ojo. Lo segundo es la autoridad a nivel de gobierno. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es presidente? ¿Quién es mi alcalde? ¿Quién es gobernador? ¿Quién es la policía? ¿Cuáles son los símbolos de la autoridad que yo debo respetar? ¿De qué manera yo debo ser fiel y honesto, por ejemplo, con mis tributos, impuestos? Porque de esa manera yo estaría diciendo, Señor, estoy respetando la autoridad. Y la otra autoridad es la autoridad espiritual. La autoridad espiritual que el Señor pone para guiarnos, ¿cierto? Que son nuestros pastores,
personas que nos han encaminado en la fe, personas que velan por nuestra vida, por nuestra enseñanza, por el aprendizaje, por nuestra instrucción. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con eso, de respetar nuestras autoridades, la espiritual, la secular y la familiar. Sí, porque Dios demanda también que debemos orar por nuestras autoridades para que vivamos en este mundo, dice, quieta y reposadamente. Entonces, no nos compliquemos, no nos compliquemos. Bien, seguimos. También dice que echaron tu ley tras sus espaldas. Eso significa escuchar y no atender. Oír pero no obedecer. Entender pero no modificar la conducta. Eso significa echarse a la espalda. Claro, hacerse lesos. Y también dice, y lo peor, dice, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. O sea, aquí ya es definitivamente un pecado de querer callar la voz de Dios. Cuando Dios manda a un profeta, dice, Dios esperaba que ellos cambiaran de actitud. Pero sin embargo ellos callaron la voz matando a esos profetas. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con respecto a esto. Dios puede estar hablando a nuestro corazón en este momento. Y yo tengo que tomar una decisión con respecto a eso que Dios me está diciendo. Y el pueblo de Israel prefirió matar esas voces, esos profetas. Me imagino cómo quedaría el corazón de Dios. Preparar a un hombre, darle un mensaje, enviarlo y que para que encuentre la muerte. Dice, mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Siempre fue el anhelo de Dios convertirlos a Él. Estos profetas tenían una sola misión, que se conviertan a Dios. Siempre, hermanos, la palabra tendrá como objetivo que nos volvamos a Dios. Toda enseñanza tiene como meta principal el volvernos a Dios. El volvernos de todo corazón a Dios. El convertirnos a Dios. El entregar nuestra vida a Dios. El buscar sinceramente a Dios. Siempre el propósito de los profetas y de todo hombre que tiene una palabra de Dios será ese, convertirlos a Él. Dios anhela a sus hijos. Dios anhela a sus hijos. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez la experiencia de romper relaciones con su hijo o con su hija, o haber roto relaciones con su papá o su mamá. Hermanos, a veces crisis familiares, conflictos, situaciones que ocurren al interior de familias logran a veces el quiebre de las relaciones y pasa tiempo donde esa relación no se restaura, pero sufren ambos. Sufren ambos. Y a veces sufre más el que ama más. Y generalmente son los padres los que aman más. Los hijos se demoran un tiempo en entender el amor de los padres. Muchas veces llegan a entender el amor de los padres cuando ellos son padres. A veces en el ímpetu de la juventud son ingratos, son atrevidos, son mal agradecidos, no les gusta la corrección, no les gusta que les amonesten. Y creen que arreglan las cosas enojándose y cortando las comunicaciones. ¿Y cómo queda ese corazón de esa mamá o de ese papá? Destrozado. Se cuestiona. ¿Cómo lo vuelvo a traer a mí? ¿Cómo lo recupero? ¿Cómo vuelvo a restaurar la relación? Necesito abrazarlo. Necesito tocarlo. Necesito volver a sentir su afecto. Y Dios enviaba a sus mensajeros, pero ellos los mataban. ¿Cómo quedaba ese corazón de nuestro Dios? Anhelándonos, anhelando su pueblo.
Es triste, hermano, este capítulo, pero en realidad este capítulo también revela la conducta humana, revela nuestro propio corazón, revela cómo realmente somos nosotros en nuestra naturaleza. Sí, engañoso y perverso es el corazón, dice, más que todas las cosas. Entonces dice, e hicieron grandes abominaciones. Aquí estamos hablando ya de un libertinaje absoluto en su conducta. Ya no hay reglas, ya no hay normas, ya no hay valores, ya no hay principios. Viven en un desenfreno total. Qué curioso, hermanos. El versículo anterior hablaba de la gran bendición y provisión de Dios, y aquí vemos cuál fue la reacción. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Versículo 27, los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Aquí habla de una acción de Dios. Los entregaste en manos de los enemigos. Podríamos decir que la disciplina de Dios, porque eso es, la disciplina de Dios era para que ellos volviesen a clamar a Él, volviesen a buscarlo. Hermano, aquí hay algo interesante. Desde el momento, y esto lo hemos dicho varias veces, desde el momento que Dios le adoptó a usted, Él asumió sobre usted una paternidad absolutamente responsable. Sí. Y Dios tiene sus métodos. Y cuando venga esta disciplina, cuando venga este enemigo y nos haga difícil la existencia, no tenemos que mirar solamente esa circunstancia, tenemos que entender de que Dios es el que ha permitido, merecidamente. Pero hay gente que dice, si Dios me amara no me habría pasado esto. Precisamente porque te ama, te pasó esto. Lo que veíamos el domingo en la noche, ¿por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué estás lejos de mí? ¿Se da cuenta? Generalmente tenemos esta mirada como muy corta, pero no nos damos cuenta de que hay una ley de siembra y de cosecha. Y tal vez estamos cosechando lo que sembramos. Entonces, cuando ocurre eso, cuando Dios nos entrega en manos de nuestros enemigos, viene la aflicción. Pero esa aflicción no es para que nos quedemos afligidos. Dice, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. En el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. ¿Qué debemos hacer entonces cuando estamos atribulados? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos deudas, cuando tenemos conflictos, cuando tenemos situaciones difíciles. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Enojarnos con Dios? ¿Pedir la oración? Es más fácil pedir la oración, ¿cierto? Pero Dios dice, mira, pídele a todo el mundo la oración, pero tú eres mi hijo y yo me encargo de ti. Cuando tú clames a mí, ahí yo te voy a responder. Wow. ¿Cuántas veces nos pasa? Oramos, sí, por supuesto que oramos. El hermanito trajo, ¿cierto?, su problema aquí y acá. Y bueno, oramos por él. Pero muchas veces esas oraciones tienen que ver con un trato personal de Dios conmigo. Soy yo, Señor, el que necesita orar. Necesito arrodillarme en toda esa situación que yo ya no puedo controlar, en eso que me tiene angustiado, en eso que me robó el sueño, en eso que me da diarrea, en eso que me da taquicardia, en eso que me quitó el apetito. Hermanos, yo digo, ¿tengo que seguir pidiendo la oración? ¿O es definitivamente que yo debo presentarme delante de Dios y decirle, Señor, estoy atribulado, no doy más, te necesito con todo mi corazón, te pido, ten misericordia otra vez? Y eso es lo que tengo que hacer.
Eso es lo que Dios espera. Hazme oír tu voz, dice el libro Cantar de los Cantares, porque hermosa es tu voz. Dios le dice a la amada. Tal vez muchas voces van a hablar a favor de ti, pero si tú estás atribulado, si tú estás sufriendo, eres tú el que debe clamar. Eres tú el que debe cerrar la puerta con llave y hacer un poco las cosas a un lado y ahí poner tu rodilla pegada al piso y hundir tu cabeza entre medio de tus piernas y decirle: Señor, me humillo. No quiero seguir esta vida. Y una vez tuve una oración de quebranto, hermano, muy dura, pero la hice. Estábamos en un paseo. Tal vez el paseo era inocente, pero tenía un poco de malicia, un poco de todo, ajeno a Dios. Y había unas personas que estaban conmigo que yo tenía absolutamente confianza en ellos, sin embargo, ellos me ven en un estado no muy lúcido y comenzaron a hacer chistes y bromas. Y cada una de esas palabras empezó a dañar mi corazón, empezó a destruirse todo ese afecto y ese respeto y esa relación. Y yo no les dije nada. No quise decirles nada, sino que simplemente dije: Dios, ya no quiero seguir en esta vida. Sácame de esto. Y, hermanos, de ahí comenzó. No le digo que fue inmediatamente. Yo, en ese momento, lo único que puse de mi corazón fue sinceridad. Sinceridad. Y desde allí ocurrió el gran cambio. Entonces después ellos me decían: ven, ¿por qué ya no quieres participar? Entonces yo les decía: no, estoy bien así, gracias. Hermano, a veces uno tiene que pasar por momentos para que definitivamente uno pueda clamar sinceramente a Dios. Dice: pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde el cielo los oíste. Qué poderosa es la oración, hermanos. Puede ser un sencillo murmullo, apenas un mover de labios, como en el caso de Ana, pero sin embargo, hermanos, esa oración llegó directamente al trono. Viajó a la velocidad más rápida que la luz, mucho más rápida que la luz, para Dios oír desde el cielo. Y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de los enemigos. Y aquí habla del corazón de Dios. Clemente y misericordioso es el Señor. Su gran misericordia es el atributo de Dios, podríamos decir, que más nos favorece. Porque Él es justo, Él es santo, Él es amor. Pero de todo eso, hermanos, podemos decir que la misericordia es aquella cualidad de Dios que nos permite a nosotros, los débiles, los que estamos en tentación permanente, los que estamos en luchas, en los que estamos tratando de no volver atrás. Es allí donde está esta particularidad del carácter de Dios, su gran misericordia. Y dice: y les enviaste libertadores. Dios siempre tiene sus siervos, ministros. Puede ser un hombre, puede ser un ángel. Dios sabe cómo hacerlo. Dios sabe a quién usar, Dios sabe en qué momento. Pero Dios siempre le mandará a usted, de quien menos se imagina, de quien menos espera. Dios le enviará a alguien que le arregle su problema, que lo liberte. Versículo 28, pero, otra vez, una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, volvían a hacer lo malo. Por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías según tus misericordias, muchas veces los libraste.
muchas veces. El tema es que yo no puedo pimponear con mi vida espiritual. No puedo hacerlo. El gran riesgo, hermanos, es que si yo estoy pimponeando en esto y estoy en este otro lado, el enemigo puede acertarme el golpe mortal. Tenía un amigo, nos habíamos congregado juntos, y él, por esas cosas de la vida, decidió alejarse de Dios. Todos esperábamos, yo al menos esperaba de que él un día volviera a la iglesia o a los caminos del Señor, pero en una acción absolutamente, yo diría, tonta, él sufrió. Él estaba manejando un camión de alta tonelaje y lo detiene para pedirle a otro que venía para que le convidara brasa del cigarrillo para encender el suyo. Y estaba en eso y no se da cuenta que venía otro camión de alto tonelaje y le pasó por encima. Otro amigo falleció también de una manera tan tonta. Estaba él en un carrete, jarana, como usted quiera llamarle, imagínese, y a esa hora de haber estado toda la noche, al día siguiente en la mañana, decide con un amigo irse a su casa y tenían que cruzar la línea del tren. Él no iba manejando. Sin embargo, el amigo iba conduciendo y un anciano, un hombre mayor, les advierte que viene el tren, que se detengan, y la intrepidez de la juventud, más alcohol y tal vez un poquito de droga, le hicieron tener todavía más osadía, pero no fue suficiente. El tren le pasó por encima y los arrastró, creo que con una cuadra. Hasta ahí nomás llegó este amigo. Y con él habíamos conocido juntos al Señor. Entonces, hermanos, esto es bueno, que nosotros no imitemos a Israel en esto, sino que cuando definitivamente queremos cambiar, cambiemos. Cuando queramos quedarnos con Dios, nos quedemos con Dios. Porque siempre la vida nuestra en el Señor va a ser mucho mejor. Versículo 28. Pero una vez que tenían paz ya, tú desde los cielos los oías y según tu misericordia. 29 les amonestaste que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, no oyeron sus mandamientos, etc. Aquí hay algo interesante. Vamos a hacer como una reflexión sobre esto, porque lo que está haciendo Nehemías aquí es un recuento histórico. Él está tomando conciencia de el trayecto, cómo ha sido la vida de su pueblo durante varios años hacia atrás. Él está mirando hacia atrás. Él está siendo honesto en analizar la vida de su pueblo durante todos estos años. Y con mi hermano Gerardo veíamos que esto comenzó desde el tiempo de los jueces. Desde el tiempo de los jueces, estamos hablando de siglos. Una relación absolutamente accidentada. De repente muy íntima, de repente muy lejana. Entonces, hermanos, la reflexión que yo quiero poner en su corazón es que pensemos en nuestra trayectoria. Piense en la trayectoria también de su familia. Pero primero piense en la suya propia. ¿Cómo ha sido la trayectoria de su vida? Intentos, fracasos, aciertos, desaciertos. A veces nos ocurre. Y pensamos que eso, cuando yo tengo problemas, busco a Dios. Dios me arregla el problema, me alejo de Dios. Tal vez inconscientemente, tal vez sutilmente.
Me llamó un hermano el otro día y me dijo, no, sí, pastor, es que mi trabajo me tiene absolutamente tomado todo mi tiempo. Me dio pena, porque cuando el trabajo toma dominio de todo el tiempo, significa que también altera la relación con Dios. Tal vez un alejamiento no conscientemente de alejarse de Dios, pero igual las consecuencias son esas. Entonces yo miraba esto como una reflexión profunda que hacía Nehemías acerca de la trayectoria de este pueblo. Y yo pensaba en esto, hermano, de pensar en el cuadro general. No solamente porque a veces uno conversa con alguien y la persona le cita hechos puntuales, circunstancias, pero en el detalle. Pero no nos damos cuenta de que en realidad, por preocuparnos del detalle, olvidamos o dejamos fuera todo el espectro completo. Hay un libro de John Maxwell que habla cómo las personas exitosas piensan. Si yo quiero ser exitoso, debo pensar bien. Debo ser una persona que piensa las cosas. Por lo tanto, hermano, en esta mañana usted puede, por favor, pensar en su propia vida y cómo ha sido su trayectoria. Es bueno. Es bueno porque eso es lo que está haciendo Nehemías. Está analizando la trayectoria de su pueblo y está siendo absolutamente honesto. No está buscando culpables. Si usted se da cuenta, él está hablando en términos generales, generalidades. No está entrando en el detalle. Por lo tanto, pensar en el cuadro completo nos ayuda a aprender constantemente para no volver a hacer lo que fuimos antes, para no actuar como actuábamos antes. De hecho, uno de los grandes desafíos, hermanos, en esta clase de escuela dominical es que esto sea 100% práctico, que esto a usted le sirva en su día a día. Por lo tanto, cuando usted mira con honestidad su pasado y ve cómo está hoy en el presente, pero Dios le tiene un futuro por delante, por lo tanto usted tiene que ser una persona honesta en mirar hacia atrás para poder entender. Y eso le lleva a aprender continuamente. Lo segundo es escuchar intencionalmente. Yo tengo que tener la actitud de prestar atención, concentrarme, escuchar las voces, escuchar la palabra, escuchar los consejos. Dios me puede estar hablando a veces, no de la forma que yo creo que me va a hablar, pero sin embargo eso no le quita el mérito. Entonces dijimos, uno es aprender constantemente, escuchar intencionalmente, mirar extensamente, mirar mi entorno, dónde estoy, mirar con quién estoy, mirar también hacia dónde voy. Tengo que pensar también, hermanos, en vivir intensamente. Quiero decirle esto, la vida es breve. La vida es breve. Haga usted un balance en qué punto de su vida está. ¿Ha vivido el 50%? ¿Ha vivido menos del 50%? ¿O ha vivido más del 50% que tal vez usted proyecte? Pero eso tiene que llevarlo a usted a tomar decisiones. Yo ya le dije, Dios se tomó en serio el papel de ser su papá. Pero es usted, Dios no le va a obligar. Usted tiene la libertad, como dicen, el libre albedrío.
Usted puede decidir. Pero para eso yo debo decir qué clase de vida es la que quiero tener en el futuro. ¿Qué clase de vida? No es signo de calidad de vida el vivir muchos años. Pero uno tiene que vivirlo intensamente y tiene que vivirlo en la voluntad de Dios. Para que sea realmente exitoso, por lo menos yo debo asegurarme de tener éxito en mi relación con Dios. Mi éxito en la relación con Dios determinará también mi éxito en mi relación con los demás y también en mi economía, en mi prosperidad económica. Yo tengo que decidir qué voy a hacer con mi vida, de qué manera la proyecto. Esto me lleva también a entender mi mundo, el mundo que me rodea. Podré saber discriminar, seleccionar, podré separar las cosas que me aportan y lo que no me aporta. También esto me llevará, el tener esta visión completa, me llevará también a darme cuenta en detalle de los componentes que participan en las situaciones que yo vivo. Determinar los problemas, determinar qué tipo de personas, determinar cómo están las relaciones, si hay relaciones rotas, si hay relaciones que restaurar, determinar los momentos en cuanto yo tengo que hacer o tomar la decisión. Creo que Nehemías está tomando esto en el mejor momento. Tal vez tarde, pero tiene que haber un buen momento para uno tomar una decisión con respecto a lo que va a ser el día de mañana. Y también es el momento para determinar cuál es mi sistema valórico con el cual yo voy a caminar. Esa es la visión del cuadro general. ¿Es difícil? ¿Se entiende? Sí. Nos ayuda. Esto nos ayudará a dirigir bien nuestra vida y la de los que dependen de nosotros. Podremos ver la visión antes de que lo vean los demás. A veces la gente hace pronósticos acerca de la vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Hacia dónde va? Generalmente los mayores vaticinan un poco cómo están yendo la vida de sus hijos. También podremos evaluar situaciones considerando todas las variables. También podremos hacer como una aproximación del futuro y conectaremos ese futuro con nuestro pasado. ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hacía? ¿Quién era mi familia? ¿Cómo era mi barrio? ¿Cuál era mi calidad de vida? Uno tiene que ver ahora cómo estoy en este momento, pero con la ayuda de Dios, cómo puedo llegar a estar, cómo puedo llegar a ser. Eso nos ayudará, hermanos, a mantenernos enfocados. Sabemos que hay una meta, hay un objetivo en nuestra vida. Y eso nos ayudará también a ver cómo ven los demás. No es solo empatía, sino que también ponerse en el lugar del punto de vista de esa persona, cómo esa persona percibe las cosas. Por lo tanto, esto, si lo resumimos, es madurez. Madurez. De hecho, hermanos, toda experiencia negativa y toda experiencia positiva debe ser incorporada en un aprendizaje. ¿Se acuerda que hablamos del aprendizaje? Yo debo saber leer podríamos decir, las metas, los objetivos de las circunstancias adversas que yo vivo. Tengo que leer esa receta. El remedio no me gusta, pero yo sé que ese remedio me hace bien para esta enfermedad. Entonces yo debo saber leer las circunstancias adversas, que es la lección de esa situación adversa. Y yo debo decir, Señor, ya entendí, perdóname. Entonces cuando usted hace eso,
Dios no necesita seguirlo procesando. Porque usted ya lo incorporó. Si el objetivo de Dios era que usted aprendiera. Y si usted ya aprendió, Dios va a sacar sus enemigos. Dios va a sacar las circunstancias adversas. Dios se va a encargar de su vida. Porque usted ya lo aprendió. No para que vuelva atrás, sino para que usted tome la precaución suficiente para no volver a hacerlo. Versículo 29, dice, les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Les amonestaste. Hermanos, ¿cómo tiene que estar nuestro corazón frente a la amonestación de la palabra? Yo sé que hay gente que manipula emociones, predicadores que insisten y un poco dramatizan y llegan a, no sé, a hacer como una actuación, por decirlo, para lograr que se conmueva. Pero ese tipo de cosas conmueven también las fibras emocionales, pero las fibras espirituales están intactas. ¿Por qué? Porque hay una intervención humana. Y esa manipulación humana muchas veces entorpece el propósito de Dios. Creo, hermanos, que Dios quiere una actitud nuestra absolutamente honesta y que no necesitamos ser manipulados emocionalmente para decir amén o para comprometernos a algo, a dejar de hacer algo o a comenzar a hacer lo que no estábamos haciendo. Pero aquí en el versículo les amonestaste, dice que se volviesen a tu ley. Mas ellos se llenaron de soberbia. Segundo, no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Yo podría anotarles todo esto en la pizarra. Todo este proceso degenerativo. Primero la soberbia, resistir. Esa arrogancia que no le permite al hombre escuchar. Esa soberbia, hermanos, que pone al ser humano como en una autosuficiencia. Autosuficientes. No necesito que me digas. No necesito que me aconsejes. No necesito tus sugerencias. Ya lo sé. Todos lo saben. Eso es soberbia. Lo segundo es no oír. El lero lero de pasa el agua. ¿Cuánto lo usamos? Tal vez no lo hacemos así directamente. Pero uno se da cuenta cuando alguien me está oyendo y cuando alguien está simplemente esperando que yo termine de hablar. No sé si usted se da cuenta. Bueno, ellos eran así. Estaba esperando que termines de hablar. No oyeron. Luego dice, pecaron contra tus juicios, es decir, directamente hacer cosas que Dios prohíbe. Cuando le decimos a un niño, no toques eso que te puedes quemar, y el niño lo toca, obviamente que se quemó. Luego habla de la rebeldía, se rebelaron, en este mismo versículo, se rebelaron. Dijimos que la rebeldía era desafío abierto hacia la autoridad. Luego se endurecieron en su cerviz. Esto es obstinación. Obstinadamente actuaron y no escucharon. Pero versículo 30 dice, les soportaste por muchos años. Siempre para mí ha sido un misterio por qué una pareja, por ejemplo, después de 20, 25 años de matrimonio se separa.
¿De repente se habrá muerto el amor? Pareciera ser que cuando se llega a ese punto de la vida es porque ya la calidad de relación, la calidad de vida de ellos era insoportable. Alguien estaba manteniendo la relación, soportando. Yo creo que cuando uno se casa debe ser por amor y que debe mantenerse unido a esa persona porque la ama. Y si el nivel de amor comienza a bajar, yo tengo que tomar algunas precauciones, hacer algunas cosas, inspirarme, comprar Sanenús, no sé. Tengo que hacer algo. Porque yo creo, hermanos, que la relación de matrimonio debe ser por amor. No por los votos. Yo di mis votos y he tratado de cumplirlos fielmente, pero yo creo que la idea de Dios no es que yo esté ahí porque hice un voto, sino que porque realmente amo a esa persona. Pero ¿cómo tiene que ser eso? Tiene que ser un cuidado permanente, sistemático, intencionado. Aquí algunos dicen, no, que a mí no me nace. No, es que yo no soy romántico. Pero hazte el romántico, ¿sí? Haz el intento. Y no terminar un quiebre de años porque alguien estuvo soportándolo. Hermanos, el asunto no es soportarse. Dios soportó a su pueblo años. Pero usted ve cuál es la razón. Dios siempre fiel, Dios siempre bendiciendo, siempre perdonando, siempre teniendo misericordia. Pero llega un punto, ¿cierto?, en que ya la cosa no da para más. Cuando se soportan, la presencia molesta. El olor molesta. El sorbeteo del té y de la sopa molesta mucho. El que coma papas fritas yo lo escucho a 5 metros porque me molesta ese crujir, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Estoy soportando. Hermanos, yo creo que el amor es lo más hermoso que Dios nos ha dado y debemos vivir una relación plena siempre con la persona con la que nos hemos unido en matrimonio para que no terminemos en estas parejas que se están separando hoy, después de 20 años de matrimonio, 30 años de matrimonio. Lo peor es que hay hombres que dejaron a su mujer y se buscan mujeres mucho más jóvenes que la esposa, pensando que por ahí va el éxito. Este versículo 30 dice, lo soportaste por muchos años. Dice, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Hermanos, aquí está el mensaje de Dios llegando al espíritu. El espíritu de Dios moviéndose a través de los profetas para llegar a eso, para llegar a la esencia del ser humano, que es su naturaleza espiritual. Es allí donde está el objetivo de Dios. Lograr mi espíritu. Mi espíritu es lo que puede ordenar mi mente. Es mi espíritu, mi actitud de relación con Dios es lo que puede ordenar mi conducta, mi pauta de pensamiento. Y es allí donde yo debo tomar una decisión radical. Por eso habla de conversión. No se trata de ser mejor o peor. Se trata simplemente de convertirse. De volverse a Dios de todo corazón y decirle, Señor, tu espíritu es lo que yo necesito en mi propia vida. Pero dice, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Versículo 31 dice, por tus muchas misericordias. Por tus muchas misericordias. Una vez más nos habla de la misericordia de Dios. No los consumiste. No los desamparaste. Porque es tu naturaleza. Porque eres Dios.
porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, me gusta este texto, este versículo 32, dice, ahora pues. Esto nos está hablando de una decisión, de una conclusión. Él ha hecho toda una recopilación histórica de cómo ha sido la trayectoria de la relación con Dios. Pero tiene que haber una hora. Hoy día estamos ¿a cuánto? 19. Ahora 19 de mayo del 2014. Ahora pues, ¿qué está haciendo Nehemías? Siempre hay un momento, hermanos, y esto es importante, siempre hay un momento de mayor claridad, de mayor lucidez, de mayor conciencia de lo que yo he vivido. Porque hemos hablado de eso. Hemos hablado de nuestra trayectoria. Y hemos hablado de mi presente y hemos hablado de lo que me espera en el futuro, si yo no hago algunos ajustes. Y ese es el momento que yo tengo que aprovechar. Yo me doy cuenta hoy tengo claridad, tengo lucidez. Hace muchos años atrás yo tuve la oportunidad de ir a Machu Picchu. Ya, por ahí por los 90 y algo. El viaje en tren desde las 6 de la mañana hasta como las 11 que llegamos desde Cusco a la estación Machu Picchu. No veíamos nada, simplemente bosque nativo y algunos ríos y algunos pueblitos del altiplano peruano. Bueno, y de allí nos bajamos y tomamos una liebre. Y esta liebre hacía un ascenso, así como la subida de Caracoles ahí en Portillo, pero en camino de tierra. Y subía. Y llegamos a una parte planita donde habían unas boleterías, pero todavía no veía nada de Machu Picchu. Y dije, wow, ¿cuándo voy a ver algo? Yo quería ver algo, ¿sí? En esa ansiedad. Y las boleterías decían turista peruano, turista latinoamericano, turista americano y extranjero. Distintas tarifas. Turista peruano, 2. Turista latinoamericano, 10. Turista americano y europeo, 50. Más o menos esa era. Ya, la cosa es que pagamos y entramos. Y llegamos ahí, veíamos algo, unas pocas, como unos kioscos de piedra, más bien intervenidos por la mano del hombre. Y llegamos a una parte plana y miramos y se veía todo nube, todo nube. Y ahí comenzaron a correr unos termitos con un poquito de café, unas galletitas, y de repente como que un soplido y toda esa nubosidad de la mañana se va. Y en pocos minutos se me abre todo el espectro de ver el panorama completo de todo Machu Picchu. Ahí yo me senté, verdad, impresionado. Muchas nubes, hermano, hay en nuestra vida, pero siempre, siempre hay un momento en que tú tienes claridad. Y ese momento de claridad mayor en cómo ha sido tu vida, cómo está hoy y hacia dónde va, si tú no tomas las decisiones correctas, ese tiempo, esa nube que se fue, puede volver. Y puedes volver nuevamente a no tener conciencia ni claridad de cómo ha sido tu vida. Eso es como una oportunidad grande que Dios te da. Todo ser humano tiene un momento. Hay un hombre llamado Winston Churchill. Él tiene una frase que dice así: todo ser humano tiene un momento en que se da cuenta para qué nació. Y cuando se da cuenta, ese es su momento de oportunidad y es allí donde tiene que amarrarse a eso. El ahora pues de Nehemías está diciéndonos eso.
está diciendo justamente, está reconociendo la autoridad de Dios, está diciendo: Dios nuestro, ya no eres el Dios lejano, sino que es el Dios personal, el Dios mío, el Dios nuestro. Luego dice: Dios grande, grande, porque aún con toda mi infidelidad, con toda la infidelidad de mis padres, con todo lo descarriado que fueron, con todos los rebeldes, con todo eso, tú fuiste bueno, fuiste un Dios que tuvo de nosotros misericordia. Dios grande en misericordia, grande en amor, grande en poder, Dios fuerte, Dios temible. Pero también dice Dios fiel, es decir, que guardas el pacto y la misericordia. Hermano, ¿cuántas veces usted ha sido infiel con Dios y Dios ha sido fiel con usted? ¿Cuántas veces usted mereció castigo de Dios, sin embargo Dios no le castigó? Y Dios le seguía bendiciendo. Dios es fiel, Él guarda el pacto y la misericordia. Eso es lo que está reconociendo Nehemías. Él está absolutamente consciente, clarísimo, en cómo ha sido su relación histórica con Dios. Pero él está en este momento, ahora pues, está, podríamos decirlo de esta manera, él está en una posición de tomar una decisión. Esa decisión es súper importante, que la tome correctamente. Fíjese que en este pasaje, esto que viene, esta frase que viene a continuación, es la única petición que hay en todo el capítulo. ¿Qué le dice? No sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes. Está diciéndole: Señor, estamos reconociendo todos los delitos, todas las faltas, todos los yerros. Estamos reconociendo la rebeldía, estamos reconociendo la desobediencia. Entonces podría decir que sea tal vez ese reconocimiento la oportunidad para que Dios diga: entonces, saben lo que se merecen y saben lo que les espera. Pero es allí donde Nehemías apela a que esto también, a pesar de que ellos son los responsables, sin embargo le dice: Señor, no sea tenido en poco todo el sufrimiento. O sea, Señor, vuelve a tenernos misericordia. Vuelve a tenernos misericordia. Una cosa es que Dios me tenga misericordia y yo ni siquiera me dé cuenta de lo malo que he hecho. Una cosa es que Dios me tenga misericordia cuando yo ni siquiera le he pedido perdón a Dios por lo que he hecho. Pero otra cosa es esperar de Dios la misericordia reconociendo todo lo malo y aún así decirle: Señor, por favor, también lo he pasado mal. Está diciéndole: perdón, Señor, también hemos sufrido. No se ha tenido un poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. ¿Qué piensa usted? Dios permitió que nos juntáramos hoy día. Dios permitió que usted pueda mirar hacia atrás cómo ha sido su trayectoria. Dios permitió que usted haga un cálculo de cuánta proyección de vida tiene y que depende de una decisión suya lo que Dios pueda hacer en su vida de aquí en adelante. En esa honestidad también puede decirle: Señor, pero tenme misericordia. Yo sé que te he fallado, yo sé que no he sido obediente. Tenme misericordia. Pero desde hoy en adelante todo puede cambiar.
Fíjese, este capítulo termina en el versículo 38. Dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Tú eres justo. Reconociendo la justicia de Dios. Porque rectamente has hecho. Eso es confesar, hermanos, honestamente. Yo les he dicho más de una vez, lo peor que puede hacer una persona cuando le está yendo mal es enojarse con Dios. Lo peor que puede hacer. Nehemías dice, en tu justicia todo lo que ha venido sobre nosotros, rectamente has hecho. Nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Eso, hermano, es confesarse. Y confesarse de corazón, de bien adentro. Y ellos, dice, en su reino, en tu mucho bien que les diste, en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Ahí está confesándose. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos, nosotros? Cerrar la puerta, arrodillarnos y decirle, Señor, ya no quiero seguir viviendo así. Reconozco todo y que todo lo malo que me ha ocurrido, creo que me lo merecía. Eso tenemos que decirle. Dice, he aquí que hoy, ¿se da cuenta? El 32 dice, ahora pues, ahora dice hoy. He aquí que hoy somos siervos, esclavos tuyos. Aquí estamos. La versión Valera 60 dice, henos aquí. Siervos en la tierra que diste a nuestros padres, que comiencen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto porque para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorearon sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos y la firmamos por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer una cosa como esa? Escribirlo, firmarlo. Algo personal, no necesita entregármelo a mí. Tal vez sería distinto. Que recogiéramos todos los compromisos y las promesas firmadas por usted y dijéramos, fulano de tal, hermanito tanto, esto hacía y esto hacía y esto hacía, pero ahora promete delante de Dios. Pero en el fondo, hermano, ¿qué es el problema del ser humano? ¿Sabe cuál es? El no querer comprometerse. El no querer involucrarse. El no ir muy adentro. Porque tal vez ir muy adentro con Dios significa fanatismo, significa ser místico. No, hermanos. Dios jamás nos va a llevar algo que para nosotros no corresponda. Comprometernos con Dios significa decirle, Señor, aquí están las llaves de mi propia vida. La he conducido yo y no lo he hecho bien. Ahora dirígeme tú. Y quiero decirle, hermano, que cuando usted toma esa decisión, cuando Dios le dirige, usted se va a sorprender de las cosas que usted va a lograr, de las cosas que usted va a conocer, de las cosas que usted va a obtener y alcanzar, porque con Dios todo siempre es mucho mejor, mucho mejor. Amén. Dios les bendiga, lo dejamos hasta aquí. Señor, queremos darte gracias por esta mañana, donde a través de Nehemías hemos visto cómo has sido de honesto, cómo ha mirado, Señor, en esta vista panorámica, una trayectoria
dificultuosa, accidentada, pero también dolorosa, difícil. Señor, en esta mañana hemos sido llamados a tomar una decisión. Hemos entendido, Padre, que nuestra vida ha tenido una trayectoria, pero también entendemos que en el día de hoy, ahora pues, así estamos, Señor, delante de ti, reconociendo nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros errores, reconociendo también que todo lo malo que tal vez hemos sufrido ha sido consecuencia de nuestros propios actos. Señor, yo te pido que bendigas a tus hijos, que bendigas a tus hijas, que esta mañana haya sido una mañana para tomar una decisión, que esa decisión puedan ponerle fecha y firma, no para el hombre, sino para ti, Señor. Una fecha de un día, 19 de mayo, en que tú hablas al corazón para ofrecer, Señor, un futuro mucho mejor, pero tomados de tu mano. Gracias te damos, Padre, por lo que hemos recibido. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.